pastors. unos pastores maravillosos. Amen. Amén. It's been said if you want to hide something from a man, put it in a book. Se ha dicho que si usted quiere esconderle algo a un hombre, póngalo en un libro. So, men, this will be helpful. Hombres, esto sería útil. One of the greatest things you can do is to get ahead of the sociological curves. Una de las cosas mayores que uno puede hacer es avanzarse a las curvas sociológicas. Our country is becoming increasingly brown. Nuestro país está siendo cada vez más marrón. So you have to learn how to lead people that are different than you. Por tanto, usted tiene que aprender cómo liderar personas que son distintas a And usted. so when I wrote the book One in Christ, is about how do I have influence in the marketplace, Cuando yo escribí el libro Uno en Cristo, in the community. hice la pregunta, ¿cómo puedo How tener do I yo work with people that are different than me? ejercer liderazgo en el mercado, en la comunidad, And liderar so, personas que son distintas a They're a mí? great tool to help you. Son herramientas maravillosas para ayudarle. Amen. Amén. Well, our final session. Bueno, esta es nuestra última Wave sesión. it if you're still alive. Bata la mano en esa dirección si aún tiene vida. If you're not alive, don't wave. Si no tiene vida, no bata en mi dirección. This pastor was preaching and he said to the congregation, he said, every one of you are going to die one day. Un pastor estuvo predicando y le dijo a la congregación, cada uno de ustedes va a morir algún He said, día. all of you members are going to die one day. Todos ustedes, los miembros, van a morir un And día. one guy in the back started laughing. Y un tipo atrás empezó a The reírse. pastor said, what are you laughing for? El pastor le dijo, ¿y de qué te ríes? He said, I'm not a member. I'm not a member. Él dijo, yo no soy miembro, yo no soy miembro. Lord, this last session Señor, esta última sesión, Use it. úsala to help us para ayudarnos grow a crecer as men and women como hombres y mujeres that know how to have power on bended knees. que conocen tener poder en rodillas dobladas. I ask this in the name of Jesus, Pido esto en el nombre de Jesús, the great intercessor. el gran intercesor. Amen. Amén. I want to talk with you about the leader's prayer life. Quisiera hablar con usted acerca de la vida oracional del líder. We're going to look at one verse of scripture, Vamos a considerar Daniel chapter 6. un solo verso de la escritura, Daniel capítulo 6. Right at this time in history, En este punto de la historia, Daniel was a foreigner living in Babylon. Daniel se halló como forastero viviendo en Babilonia. He was now one of the 3 senior administrators overseeing the entire nation. En este momento se vio como uno de 3 administradores que supervisaba toda la nación. They reported to the king. Ellos reportaban directamente al A rey. new king was coronated, Un nuevo rey fue coronado named Darius. llamado Darío. Darius wanted to promote Daniel above everyone else. Darío quiso promover a Daniel sobre encima de los 3. So they became envious of Daniel. Por tanto, ellos se hicieron And so envidiosos de they wanted to Daniel. work with the ego of the king, appeal to the king's ego. Por tanto, ellos quisieron manipular el ego del rey And they said, King, pass a law y le dijeron, rey, pasa una ley that over the next 30 days, que entre los if próximos 30 días, anyone in Babylon si cualquier persona en Babilonia prays to any other god but you, le ora a cualquier otro Dios que no seas they'll be tú, thrown into the lion's den. ellos se le tirará en el foso de los leones. So the king Entonces el rey passed the law. pasó la ley. Let's pick it up right then. Vamos a recoger Verse el 10. narrado aquí. Verso 10. Now when Daniel learned that the decree had been published, Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, he went to his upstairs room entró en su casa where the windows opened towards Jerusalem. y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, 3 times a day, se arrodillaba 3 he veces al got down día, on his knees oraba y and prayed, daba gracias a Dios, giving thanks to his God, como lo solía hacer, just as he has done before. como lo solía hacer antes. I want you to go with me in Daniel's room. Yo quiero que usted vaya conmigo en el aposento de Daniel. He had just heard this news that if he prayed, Acabó de escuchar esta noticia que si él oraba, he'd be thrown into the lion's den. él sería tirado en el foso de los leones. His heart's heavy. Su corazón estaba pesado, His mind is filled with anxiety. su mente llena de ansiedad.
should he not pray? ¿Debe o no debe orar? For the next 30 days, Por los próximos 30 días, he's faced with this dilemma. él está confrontado con este dilema. What can we learn from Daniel ¿Qué podemos aprender de Daniel and his prayer life y su vida oracional as leaders? como líderes? One thing I can learn is this. Una cosa que puedo aprender es esto. Daniel knew the purpose of prayer. Daniel conoció el propósito de la oración. See, prayer Vea, la oración allows me to commune and to connect with God. me permite a tener comunión y conexión con Dios. So when he went to his house Por cuanto cuando él entró a su hogar and he went to his upstairs room, y subió a su aposento en alto, he had a purpose. él tuvo un propósito. I gotta connect Yo tengo que conectarme and commune with God. y tener comunión con Dios. Prayer is where I find my strength La oración es donde yo hallo mi fuerza and my power. y mi poder. I haven't prayed yet, No he orado but aún, I must know the purpose of prayer. pero necesito conocer el propósito de la oración. In the late 1800s, there was a gentleman by the name of Samuel Chadwick. En los años 1118, He became a very famous preacher in Britain. este hombre se convirtió en un predicador muy famoso en He Britania. used to preach clever sermons, Y él predicaba sermones astutos reflective of a lot of study and a lot of wit and charm. que reflejaba mucho estudio, mucho magnetismo, mucha labia. But he realized he was not very effective Pero se dio cuenta que no era muy efectivo because somehow he had lost the purpose behind preaching. porque de alguna manera él había perdido el propósito de la prédica. And one night, Y una noche he just became so convicted that he had been on the wrong road in regards to preaching. quedó tan convencido que estaba en el camino equivocado So de he la got, prédica. he got a pile of his sermons. Él consiguió un montón That's de like- sus prédicas. That's like me today getting my iPad or Es- my laptop. Es como yo hoy en día tomar mi iPad o mi laptop Took a donde tengo pile of his mensajes. handwritten sermons, Él tuvo un montón de todos sus and sermones threw them in the fire. y los tiró al He was so fogón. frustrated. Estaba tan frustrado. And then when he did that, Y una vez lo hizo. he said in his book, The Path of Prayer, Él dijo en su libro El Camino de that la the Holy Oración Spirit fell on him. que el Espíritu Santo descendió sobre And he él. started repenting through the night Y él empezó a arrepentirse that durante he la had noche. forgotten the purpose of preaching. Que él se había olvidado el propósito de la prédica. And then he realized he had never prayed for his people. Y él se dio cuenta que jamás había orado por su He never pueblo. prayed for their repentance. Jamás había orado por su arrepentimiento. So he started crying to God through the night. Por tanto, empezó a gemir a Dios durante la noche. The next Sunday, when it came around El próximo domingo, cuando and he pasó, preached, y él predicó, the fire of God fell on his congregation. el fuego de Dios cayó sobre su People became congregación. filled with the Holy Spirit. La gente se llenó del Espíritu And Santo. revival broke out in the valley. Y un avivamiento irrumpió todo ese valle. Why? ¿Por qué? Because he knew the purpose of prayer. Porque ese hombre supo el propósito de la oración. Daniel knew the purpose of prayer. Daniel supo el propósito de la oración. Prayer is an invitation of God into our affairs. La oración es una invitación a Dios que entra en nuestros negocios. Prayer is God's ticket into your fight. La oración es el pase que nosotros otorgamos a Dios que entra en If nuestra you lucha. don't know the purpose of prayer, Si usted no conoce el propósito de la it's when oración, you invite God into your affairs. es cuando usted te invita a Dios que entre a sus asuntos. God, I need your help here. Dios, necesito tu ayuda aquí. God, I need you to get involved here. Dios, necesito que tú te envuelvas aquí. Prayer says, God, step into my arena. La oración dice, Dios, toma un paso And dentro do de what mi you arena do. y haz lo que tú haces. So Daniel, he knew the purpose of prayer. Por tanto, Daniel, él conoció el propósito de la oración. See, it's in the field of prayer that you win your battles. Vea, es en el campo de la oración que usted It's in gana the su field batalla. of prayer you fight your enemies. Es el campo de oración donde usted pelea contra sus It's in the field enemigos. of prayer you get Es strategy. en
es en campo de oración que usted It's in the derrota field sus of prayer enemigos. you get victory. Es en el campo de oración que usted contiene la I victoria. want you to understand the value of this. Yo quiero que usted entienda el valor de esto. You must be able to understand the purpose of prayer. Usted tiene que entender el propósito de la Prayer oración. gives you strength. En la oración le da It fuerza, gives you power. le da poder. It's where you fight. Es donde usted pelea. It's where you connect and commune with God. Es donde usted conecta y tiene comunión con Dios. Daniel knew the purpose of prayer. Daniel conoció el propósito de la oración. Come, let's sit next to Daniel Vamos a sentarnos juntos a Daniel as he's about to pray. a medida que él está listo para orar. What would we learn from this man's prayer life? ¿Qué aprenderíamos de la vida oracional de Daniel? Daniel developed a pattern of prayer. Daniel desarrolló un patrón de oración. So he understood the purpose of prayer, Por tanto, él conoció el propósito de oración. and Daniel developed a pattern in prayer. Y Daniel desarrolló un patrón en la Let me oración. look at verse 10 again. Veamos el verso 10 una vez más. Now, when Daniel learned that the decree had been published, Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, he went to his upstairs room entró en su casa where the windows opened towards Jerusalem. y abiertas las ventanas de su cámara que daban times hacia a day. Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces. He got down on his knees and prayed, Se arrodillaba y oraba. giving thanks to his God, Daba gracias delante de just su as he had Dios, done before. como lo solía hacer antes. There's a pattern here that he had developed Hay un patrón aquí que él había that made him desarrollado, powerful in prayer. que le hacía poderoso en la oración. Whenever you meet someone who's powerful on bended knees, Cada vez que usted se da con una persona que es poderoso There are doblando patterns that they rodillas, have. hay patrones que ellos there are tienen. habits that they've Hay employed. hábitos que ellos han Watch empleado. this habit. Vea este He hábito. went to his upstairs room. Él subió a su cámara, a su What do we aposento see alto. there? ¿Qué vemos ahí? If you're going to establish a pattern in prayer, Si usted va a establecer un patrón de you oración, need to set a place of prayer. usted necesita establecer un lugar You de have to oración. have a specific place where you pray. Usted tiene que tener un lugar específico donde ora. And you may say, well, isn't God everywhere? Y usted puede decir, bueno, Dios no está en todo Absolutely sitio. he is. Absolutamente que Él está. But the reason why Daniel had a set place of prayer, Pero la razón por la cual Daniel tuvo un lugar because he fijo de knows the oración, nature of human beings. porque él conoció en la naturaleza del ser We're humano. easily distracted. Somos fácilmente distraídos. Talk to your 8-year-old son Hable con su hijo que tiene 8 años and say, son, can you go upstairs and get my comb? y dile, mijo, sube arriba y búscame mi peine. It's on this bathroom sink. Se halla ahí en el mostrador He en el says, baño. sure, Dad. Dice, claro, papi. As he's walking up the steps, Mientras va subiendo arriba, he sees a toy on the staircase. él ve un juguete en la escalera. He stops and he starts playing with the toy. Se detiene y empieza a jugar con el 10 juguete. minutes later, you're saying, where's 10 my minutos comb? pasaron y dice, ¿dónde está mi peine? Oh, I'm coming, Dad. Oh, coming. ya vengo, papi, ya vengo. He gets upstairs. Él sube arriba, He sees his sister ve a su hermana combing the hair of a doll. peinando el cabello de un juguete. He de said, una I can do muñeca. that better than Él that. dice, yo lo puedo hacer mejor que eso. 10 minutes later, you 10 said, minutos pasan. where's my comb? ¿Dónde está mi peine? He said, oh, Dad, I'm coming. Papi, ya yo vengo. It took 30 minutes for him to bring 30 the comb. minutos para conseguir el We're peine. the same way. Nosotros somos We're igual. very easily distracted. Furiosamente distraídos estamos. If you're like me, Si usted es como yo, I walk into a room. yo entro a un lugar, a un If there's a cuarto. picture on the wall, Si hay un retrato sobre la if pared, it's crooked, si está puesto mal, I don't feel comfortable. yo no me siento cómodo. Even if it's not my house, Aunque no sea mi casa, I gotta walk over to the yo wall tengo que andar and hacia la pared straighten out the picture. y arreglar el Now we can retrato. have fellowship. Ahora podemos tener coinonía. Now I can sit down and eat. Ya me puedo sentar I couldn't bien. before. No pude haberlo hecho Because I'm antes easily distracted. porque soy fácilmente I distraído. was in Thailand a couple of years ago. Estuve en Thailand I'm años walking atrás. through the airport to get home. Estaba caminando por el aeropuerto I y see a justo wall llegando a hanging, casa. it's crooked. Yo veo un retrato colgado, I está had to mal walk over puesto. to the wall, Yo tuve que acercarme, straighten out the picture. arreglar el retrato. Now I can leave Thailand. My work is done. Ahora puedo salir de Tailandia porque mi trabajo I'm está very hecho. easily distracted. Soy fácilmente The distraído. purpose of having a set place of prayer El propósito de tener un lugar fijo en la is because oración you understand what's in that place. es porque usted entiende lo que está en It's ese a very lugar. familiar place to you. Es un lugar familiar usted. You won't be distracted by what's on the bookshelf. Usted no estará distraído por lo que está dentro de donde usted pone los libros. You may not be distracted by what's on the coffee table. No tendrá ser distraído por lo que hay sobre la It's a mesa. set place. Es un lugar fijo.
And so it gives you predictability. Por tanto, le da predictibilidad. It's a sanctuary from the noisy world. Es un lugar, un santuario el bullicio de lo que está Your place alrededor. of prayer should be a very inviting place. Su lugar de oración debe ser un lugar And invitador very comfortable. y muy cómodo. At home, En casa, I have a favorite spot where my set place of prayer is. yo tengo un lugar favorito donde yo dedico la oración. My wife came into my study one day, Mi esposa entró a mi estudio un día and she said, I know where your place of prayer is. y me dijo, yo sé dónde es tu lugar de oración. I said, where is it? Y yo le dije, ¿dónde está? She said, right here in front of that chair. Yo dije, ahí, enfrente de esa silla. I can see the oil from your hair on the back of the chair. Porque yo puedo ver el aceite, la grasa de tu cabeza allí al fondo del I felt asiento. so embarrassed. Yo me sentí tan But avergonzado, she was absolutely right. pero ella tenía toda la That razón. was my set place of Ese era mi prayer. lugar fijo de oración. I would kneel down. Yo me I arrodillaba. have this thick cushion I put on the floor. Yo tengo un colchón And I pesado que pongo would sobre bury el my piso. head in the back of the chair. Y yo pongo mi cabeza allí al And I fondo would de la seek the silla. face of God. Y yo busco el rostro de If Dios. you're going to develop a pattern in prayer, Si usted va a desarrollar un You patrón de need a vida de set oración, place of prayer. usted necesita poner un sitio you may fijo de say, well, I oración. don't have a house where I can have my own private study. Usted puede que diga, yo no tengo una casa donde tengo mi estudio privado. Well, make the living room a place of prayer. Haga su sala el lugar de oración. Make the bathroom a place of prayer. Haga el baño su lugar de You may oración. say, well, Pastor, you really don't know. Yo digo, pastor, es que usted I no have so many conoce. people in my house. Yo tengo tanta gente en mi casa. Maybe you're like Susanna Wesley, Quizás usted es como Susana Wesley, the mother of John and Charles Wesley, la madre de John y Charles the Wesley, founder of the Methodist Church. fundador de la iglesia metodista. She had 19 children. Ella tuvo 19 hijos. That's a lot of children. Son muchos hijos. I mean, I have 2, Yo tengo 2 and I forget their names. y a mí se me olvidan sus nombres. I said, Danielle, come here. Yo le digo, Daniel, ven She acá. says, I'm not Danielle, I'm Ella dice, Jessica. yo no soy Daniel, yo soy Jessica. I said, I don't care who you are, come Yo here. digo, a mí no me importa quién eres, ven acá. That's just 2. Y esos son 2. Susanna Wesley had 19. Susana Wesley tenía I mean, it's 19. like wall-to-wall kids. Eso es como hijos de par en par. Like wall-to-wall carpeting. Como carpeta de par en par. Everywhere you turn, there's a kid. Donde quiera que uno se da la vuelta hay un But she had a niño. very powerful life of prayer. Pero ella tuvo una vida muy poderosa de Seldom oración. did she miss an hour of prayer every day. Muy pocas veces ella faltaba una hora de oración She had matutina. a set place of prayer. Ella tuvo un lugar fijo de oración. Do you know where her place of prayer ¿Usted was? sabe dónde fue el lugar de su oración? She used to wear an apron around her waist. Ella tenía un delantal que ella se ponía. And when she threw her apron over her head, Y cuando ella se tiraba el delantal sobre She su taught her cabeza, children, ella le había enseñado a sus never hijos, disturb mother when she's in her place of prayer. nunca molestes a mamá cuando ella está en su lugar de oración. Even if you have to get an old apron Aunque usted tenga que conseguir un delantal viejo or an old Nike t-shirt, o una camiseta vieja de Nike it says just do it. que dice solamente hazlo. So you need a set place of prayer. Usted necesita un lugar fijo de oración. Daniel had it. Daniel lo tuvo. That's why he was powerful before God. Por eso él fue poderoso delante de He knew Dios. the purpose of prayer. Él conoció el propósito de la He had oración. developed a pattern of prayer. Él había desarrollado un patrón de oración. Now he had, in order to develop a pattern of prayer, Y para desarrollar un you patrón need de to oración, establish a set place of prayer. usted necesita establecer un lugar fijo de oración. Before this weekend ends, Antes de que termine este fin when de you semana, go to your home, cuando usted regrese a su you casa, need to find a place usted of prayer. necesita hallar un lugar de Even if you have to oración. clean out half of the closet, Aunque usted tenga que limpiar la mitad de un find a closet, private place. haya un lugar privado. And let that be your set place Y of prayer. permita que ese sea su lugar fijo de oración. Now when we look at the verse again, Ahora, cuando consideramos el verso una vez it más, says, dice, now when Daniel learned that the decree had been published, cuando Daniel supo que el edicto había sido he firmado, went to his upstairs room él entró en su casa, where the windows opened towards Jerusalem. abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. 3 times a day, Se arrodillaba 3 he veces al got down on día his knees, y daba gracias delante de Dios, and orando, prayed. orando, giving thanks to God, dándole gracias a just Dios, as he had done before. tal como lo solía hacer antes. Let's look at what it says. Consideremos lo que To dice. develop a pattern in prayer, Para desarrollar un not patrón en only do you need a oración, set place no of prayer, solamente necesitas un lugar fijo de you oración, need to have a set time of prayer. necesitas tener un tiempo fijo de oración. He prayed 3 times a day. Él oraba 3 veces al día. Now that doesn't mean that we have to pray 3 times a day. Eso no significa que tenemos que orar 3 veces al But día. what it does tell us is this. Lo que sí nos dice es esto. He had a set standing appointment with God. Él tenía una cita recurrente con Dios.
You don't develop a pattern in prayer because you like to pray or have an idea about praying. Usted no desarrolla una vida de oración devota porque usted le gusta You orar. can leave this prayer conference all fired up. Usted puede salir de esta conferencia de With a oración great todo intention. encendido con la I'm intención going to de be a orar. powerful Yo voy a ser intercessor. poderoso en la intercesión. I believe you. Yo te creo. I support you. Yo te apoyo. But if you're going to develop a pattern in prayer, Pero si vas a desarrollar You must un set a patrón place en of oración, prayer, tienes que desarrollar and un you must sitio set a fijo time of prayer. y un tiempo fijo. if you and I were friends, Si usted y yo fuésemos amigos and I had your mobile phone number, y yo tuviese tu número personal and you had my cell phone, y tú tuvieses el mío and you said to me, Pastor, y usted me dijese, pastor, this is my number, este es mi teléfono, and I will say to you, y yo te digo, I don't want to violate any privileges. yo no quiero violar ningún privilegio. At what time of the day ¿A qué hora del día can I not call you? puedo yo no llamarte? Because it's your time of prayer. Porque es tu tiempo de oración. If you said to me, call me anytime, Si usted me dice, llámame en cualquier momento, I know you have no power on bended knee. yo sé que tú no tienes poder doblando tus What rodillas. time of the day ¿Qué tiempo del día is your set time of prayer? es tu tiempo fijo de oración? If you're a morning person, Si eres una persona de mañana, set a time of prayer in the morning. establece un tiempo por la mañana. If you're a night owl, Si tú eres una persona que le gusta de set a noche, time of prayer at night. entonces establece un tiempo But you fijo gotta durante have a la set noche. time of prayer. Pero tienes que tener un tiempo fijo de Because to oración. be someone who's powerful in prayer, Porque para ser una persona que es poderosa en oración, Daniel was powerful in prayer. Daniel fue poderoso en He had oración. a set place Él of tiene prayer, un lugar fijo de and he oración had set times of y prayer. un tiempo fijo de oración. If I look at the 24 hours in a day, Si yo miro, considero los and I 24 horas por break it día up into 15-minute chunks, y yo deshago el día a patrones de 15 minutos cada uno. there are 96 of them in every day. Cada día hay 96 periodos de 15 minutos. Which one is your set time of prayer? ¿Cuál de esos es tu tiempo fijo de oración? You gotta establish Tienes que establecer a set time of prayer. tiempo fijo de oración. Let's look back at the verse. Consideremos el verso de nuevo. Now, when Daniel learned that the decree had been published, Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, he went to his upstairs room entró en su casa, where the windows opened towards Jerusalem. donde las ventanas de su cámara quedaban hacia Jerusalén. Stop right there. Deténgase ahí. To develop a pattern in prayer, Para desarrollar un you patrón de need la a set oración, place of prayer, necesita un lugar fijo, set time of prayer, una oración, un tiempo and fijo a set agenda in prayer. y una agenda fija en oración. What are you going to pray about? ¿De qué vas a orar? You have to have an agenda. Tienes que tener una agenda. Daniel's agenda was right here. La agenda de Daniel estaba aquí. He had constructed his house Él había construido su so casa the prayer room para que el aposento donde él had a oraba window tenía una ventana that faced Jerusalem. que señalaba hacia Jerusalén. Now, from Babylon, Ahora, desde that Babilonia, country, desde ese país, he couldn't see specifically the city of Jerusalem in Israel, él no podía ver específicamente la ciudad de but he had the Jerusalén, right direction. pero él tenía la dirección adecuada. So when he stood there to pray, Por tanto, cuando él se detenía ahí a and orar he's looking out the window y él veía por la ventana towards Jerusalem, hacia Jerusalén, we see his agenda of prayer. vemos su agenda de He oración. prayed for the people. Él oraba por el pueblo, He prayed for the promises. él oraba por las promesas, He prayed for their él problems. oraba por sus He problemas, prayed for their place. él oraba por su He lugar, prayed for their possessions. él oraba por sus posesiones. That's your agenda in prayer. Esa es su agenda, la Pray for the oración. people. Ore por las Pray for personas, the problems. ore por los problemas, Pray for the promises. ore por las promesas, Pray for the place. ore por el lugar, Pray for the possessions. ore por las posesiones. If I'm going to pray for you, Si yo voy a orar por usted, I'm going to pray that you may have wisdom to yo voy a handle orar your que usted tenga problems. sabiduría. I'm going to pray that God puts the right people around Yo you. voy a orar que Dios coloque las personas I'm adecuadas going a su to pray that you alrededor. begin to have a great heart for your city. Voy a orar que usted empiece a tener un I'm corazón going to pray bueno that para the su promises familia of God are fulfilled in y your para su life. ciudad y que usted tenga las promesas de Dios sean I'm going cumplidas to en pray su for the vida possessions. para que sus posesiones, That pretty things don't own you, but que, you own them. que cosas bonitas no se adueñen de usted, sino que usted se Daniel adueñe had de a ellas. set agenda of Daniel prayer. tuvo una agenda fija. What do you pray about? ¿De qué ora usted? I was in Spain Estuve en last year, España año pasado. and you know, habla español un poquito. I speak Spanish a little bit. And so
after the service, I'm going to the cafeteria. Después del mensaje, yo voy a la cafeteria. And so the conference center was right next to the cafeteria. El centro de conferencia estaba justo al lado de So la cafeteria. hundreds of people are there. Y They're cientos de coming in personas estaban also. ahí y ellos entraban igual. So I'm standing at the front. Yo estaba parado ahí adelante. I have my interpreter standing to my right. Tengo mi intérprete parado a mi derecha. This little girl, maybe about 8 years old, Una niña que quizás tenía apenas 8 she walks años close to me se acerca a mí and she stands in front of me and just looks at me. y se pone delante de mí a mirarme. And it's getting very uncomfortable. Y se puso muy incómodo. So I pulled out my couple of Spanish words. Yo saqué mis pocas palabras en español. I said, ¿qué? Le dije, what? ¿Qué? What? And she wouldn't say anything. Y ella no decía nada. And so when she turned around and looked at her parents, Cuando ella volteó a ver sus padres, they went like this to her. ellos le dijeron, In other words, speak, say whatever you want to say. di cualquier cosa, diga lo que So quieras she decir. kept standing there looking at me. Ella se quedó ahí mirándome. Yeah, nothing. Nada. So I kept saying, ¿qué? Y yo le dije, ¿qué? What? And so she has been learning English in school Ella había estado because my aprendiendo. interpreter, and she wanted to practice her English on me, Ella había estado aprendiendo inglés en la escuela y ella quiso ensayar but conmigo, she froze. pero se congeló. Because when you see someone on stage far Porque away, cuando ve a alguien desde la and plataforma then you're lejos standing there next to y them, luego está parando it junto a can be a little ellos, bit frightening. puede ser un poco intimidador. Some of you, when you go to the throne of God, Algunos de ustedes cuando entran al trono You de stand Dios there se paran ahí and you don't say y anything. no dicen nada. But I hear the Lord saying, Pero yo escucho al Señor diciendo, ¿qué? what? ¿Qué? What? See, you got to be able to have an agenda in prayer. Tienes que tener una You agenda have no delante de Dios. agenda. No tienes So in agenda. order to develop a pattern in prayer, Para establecer un patrón you de must, set oración, you must set a place of prayer, tienes que establecer un lugar de oración, set a time of prayer, establecer una hora de and oración set an agenda of y prayer. establecer una agenda en oración. Daniel did that. Daniel hizo eso. So that's why he was able to have power Por eso before él pudo God. tener poder delante de Dios. Now, I've given you 2 of Daniel's principles already. Ahora le he proporcionado ya 2 principios de I Daniel ya. said to you that Daniel knew the purpose of prayer. Le dije que Daniel conoció el propósito de oración And Daniel developed a pattern of y prayer. Daniel desarrolló un patrón de And oración. I close with this. Y ahora cierro con esto. How do you develop power in prayer? ¿Cómo se desarrolla poder en la oración? And I want to answer it by telling you 5 things I do Le quiero responder diciéndole 5 cosas que yo hago to develop power in prayer. para desarrollar poder en oración. First, En primer lugar, I read great books on prayer. yo leo gran libros sobre la oración. One of the best books I've read on prayer was Lectures to My Students by Uno de Charles los, Spurgeon. uno de los mejores libros que yo he leído sobre la oración es Lecturas a mis estudiantes por Charles Spurgeon. Sometimes I've read it on my knees. A veces yo lo he leído sobre mis There's rodillas. one chapter that my tears have stained the chapter. Hay un capítulo que mis lágrimas han mojado. The chapter is Ese called capítulo. The Minister's Prayer Life. Se llama la vida ministerial la vida de oración del ministro. So if you're going to have power in prayer, Por tanto, si usted va a tener You gotta poder read en great oración, books on prayer. usted tiene que leer grandes libros sobre la Revival oración. Lectures by Charles Finney. Great book on prayer. Las lecturas de avivamiento por Charles Finney, grandioso libro sobre la oración. Revival Praying by Leonard Ravenhill. Orando por Revival Praying, orando por el avivamiento Leonard Ravenhill. por Leonard Ravenhill. So I read great books on prayer. Yo leo grandes The libros sobre la second thing I oración. do in order to develop power in prayer, Lo segundo que yo hago para desarrollar I poder en listen to oración. great sermons on prayer. Yo escucho grandes sermones sobre la oración. There's something different when you hear someone who has a life of prayer. Hay algo distinto que sucede cuando usted Preaching escucha a about alguien prayer. que está predicando sobre la oración, que tiene una gran Some vida de things are oración. taught and some things are caught. Algunas cosas son enseñadas y otras cosas son captadas. When I first started traveling in ministry, Cuando yo empecé primero a viajar en el ministerio, I think it was in Maryland, yo estaba en Maryland and I was part of this team of conference, and I was the youngest guy. y fui parte de un equipo en la conferencia y yo I fui was el like más joven. 28 years old. Tenía algunos 28 One of the años. guys on the team, I mean, big shot in the body of Christ. Uno de los señores que estaban en el equipo era un mandatario en Before el the cuerpo de night Cristo. meeting, they had prayer like an hour before. Y antes de la reunión de oración ellos tuvieron otra reunión I get antes. there an hour before, Yo llegué una hora antes
And the old guy was there, Y el ancianito estuvo ahí, real famous minister. un ministro muy famoso. And so I'm figuring I'm 28. Y yo me decía dentro de sí, This yo tengo guy's about 28. 70 years old. Este tipo tiene algunos 70 años. Influenced the body of Christ. Influencia por todo el cuerpo de Cristo. I'm wondering, what does guys like that pray about? Yo me preguntaba, ¿qué tipos como esos So oran? I saw him at the altar kneeling down. Yo lo vi en el altar arrodillado. I started inching closer. Yo empecé paso por paso a acercarme, Closer. acercarme, acercarme. I started listening. Y empecé a escuchar. And I heard him praying. Y yo le escuché orar. He said, God, Él dijo, Dios, give me a heart for the people. dame un corazón por el pueblo. Help me to love what you love Ayúdame a orar, a amar lo que tú amas and hate what you hate. y a aborrecer lo que tú aborreces. Tears fell out of my eyes. Lágrimas cayeron por mis mejillas. I caught something that day. I caught something that day. Yo capté algo ese día. I caught that you got to love God's people. Yo capté que hay que amar el pueblo de Dios. See, you got to listen to great sermons on prayer. Usted tiene que escuchar grandes sermones sobre la oración. The third thing Lo tercero que I tiene do to que hacer develop power in prayer, para desarrollar poder en oración. I spend great times in prayer. Yo paso grandes tiempos en oración. You can't delegate this. Usted no puede delegar esta asignación. Can't delegate it. No lo puede delegar. When our church was trying to buy this property in Rockaway, New Jersey, Cuando nuestra iglesia intentó comprar una propiedad we went en through the Rockaway, fight of Nueva our Jersey, lives with the township. pasamos por la lucha de nuestra vida con la ciudad de Rockaway. Over 300 newspaper articles written about this fight. Más de 300 artículos en los medios se publicaron acerca de esta lucha. I had to have armed bodyguards for a year because it became so contentious. Yo tuve que tener guardaespaldas armados Just por un to- año porque just se to hizo put a church- tan just to put a church. se hizo tan contencioso solamente con la idea de poner una iglesia. They changed some of the laws in the middle of our application. Ellos cambiaron leyes en el Even- medio del proceso de nuestra Even though the solicitud. property was zoned for a church, Aunque la propiedad ya tenía el zoning they kept para on una making iglesia. changes and asking us for more and more things. Ellos continuaban haciendo cambios en medio del proceso y pidiéndonos más They're trying cosas. to empty us out financially. Ellos intentaron vaciarnos The bills started económicamente. rising up. Las facturas empezaron a subir. I remember the day Yo me acuerdo el día. we needed $1 million in order to keep moving forward. Necesitábamos $1,000,000 para I continuar. went into prayer and fasting. Yo entré a ayuno y oración. I said, God, I need your help. Yo le dije, Señor, necesito tu ayuda. Spent an hour, Pasó 1 hora, 2 hours, 2 horas, 5 hours, 5 horas. go to the next day, Pasé el próximo día crying out before God. clamándole a Dios. God, I said, this Sunday when I preach, Yo dije, Dios, este domingo cuando yo we predique, need $1 million. necesitamos $1,000,000. I spent great times in prayer. Pasé grandes tiempos en God oración. gave me an idea Dios me dio una idea in my sermon en mi sermón when Joshua was going through the Jordan River. cuando Josué pasaba por el And they picked río out de Jordán rocks as memorial stones y edificaba y recogieron piedras to como tell memoriales the future Israelites what God did. para decirle al pueblo futuro de Israel lo que Dios había hecho. I got my creative arts guy to go to the quarry and get big stones. Yo tuve que un ministro mío de artes creativas vaya y consiga piedras grandes And there were about 7 of them we picked up. y que recogimos 7 de ellas. Each one represented junctures of victory that God did in our application. Cada una de ellas representaba triunfos que Dios había hecho en cada As, etapa as, de I'm, nuestra as solicitud. I'm preaching, I tell people what God did. Mientras yo predicaba, yo le cuento al pueblo lo que Pick up Dios this hizo. stone from underneath the table. Y yo recojo la piedra Put de it on sobre la top y of the la table. pongo encima de I la said, mesa. this is victory God Y gave yo le us. dije, esa es una victoria down que the hizo line, Dios. picked Y up another pasé stone. línea por línea, God gave recogía us una this piedra y dije, victory. Dios nos dio esa I get victoria. down to this last stone. Y pasé a la última. I said, before I walk out of here, I need $1 million. Y yo dije, antes de salir de aquí, yo necesito Picked up the $1,000,000. stone. Yo recogí la piedra, Put it on the table. la deposité sobre la mesa. And I saw God Y yo vi a Dios give us $1 million that Sunday. darnos $1,000,000 ese domingo. So I tell you, Por tanto, yo le digo, when I deal with the issue of power in prayer, cuando yo brego con el asunto de poder en you oración, spend great times in prayer. hay que pasar grandes momentos en oración.
The fourth thing I do to get power in prayer, La cuarta cosa que yo hago para conseguir poder en I oración. study the lives of great intercessors. Yo estudio la vida de grandes intercesores. If you would have asked me 10 years ago, Si usted me hubiera preguntado hace 10 años, Pastor, Pastor, give me the names of 5 intercessors that shook their generation, dame el nombre de 5 intercesores que estremecieron su generación. I would have paused Yo hubiera pausado and not been able to give you any answer. y no hubiera podido darle respuesta alguna. If you would have said to me, give me the names of 5 preachers that shook their generation, Si usted me hubiera dicho, dame el nombre de 5 predicadores que estremecieron su I would generación, have rattled them off. te lo hubiera podido dar. You would have to tell me, slow down, let me write Usted it me down. pudo haber dicho, deténgase, que tengo que escribir lo que usted está I diciendo. realized Me di cuenta I had a problem. que tenía un problema. My problem was, Mi problema fue, if I'm going to grow in prayer, si yo voy a crecer en I oración, need to have a context as to the kinds of intercessors God raised up in times gone by. necesito tener un contexto del tipo de intercesor que So Dios I había started to- levantado so I en started to tiempos study de the antaño. lives Empecé a estudiar las of great vidas de intercessors, grandes intercesores. men and women that understood their way around the courts of heaven. Hombres y mujeres que entendían su camino en las cortes del Let me reino throw de this out Dios. to you who love reading. Déjeme darle esto a aquellos de ustedes que aman la lectura. There's a great book called Heroes of the Holy Life. Hay un grande libro que se llama Héroes de la Vida Santa. Wesley Duell, Wesley Duell, D-U-E-W-E-L, D-U-E-W-E-L. has 18 intercessors in there that shook their generation for Jesus. Contiene 18 intercesores en ese libro que estremecieron su generación para Cristo. There's one intercessor, Robert Murray McShane. Hay un intercesor que se llama Robert Murray McShane. He died at the age of 29. Él murió a la edad de 29. He was only in the ministry for 7 years. Solamente estuvo en el ministerio por 7 años. He lived in Dundee, Scotland. Vivió en Dundee, Scotland, Escocia. He was the pastor of the church of St. Peter. Era el pastor de la iglesia de San Pedro. Historians say, Los historiadores dicen, come see a man whose pulpit is wet with tears. vengan a ver un hombre cuyo púlpito está remojado de Tremendous lágrimas. intercessor. Era un intercesor tremendo. There was one American historian Había un historiador americano that traveled to different parts of the world que viajó a partes distintas where del mundo, revival had broken out donde el avivamiento había irrumpido, to try to understand what God did in former days. intentando aprender qué hizo Dios en días de antaño. So he went to Scotland, Por tanto fue a Escocia, went to the church of St. Peter. fue a la iglesia de San Pedro. When he walked into the lobby, Cuando él entró al vestíbulo, the old sexton or old facilities person was there. el facilitador, la persona que estaba encargado de toda la facilidad, estuvo ahí. He said, "May I help you, sir?" El Señor le dijo He al said- historiador, ¿le puedo ayudar? So he introduced himself. I'm an historian. Por tanto se introdujo, dijo, soy I historiador. understand revival has broken out in this church years ago Entiendo que un avivamiento irrumpió en esta iglesia años under the atrás, ministry of Robert Murray McShane. bajo el ministerio de Robert Murray McShane. The old man said, "That's right. El Señor le dijo, sí, tienes I razón. served Yo serví in the facilities department while he was here, en el departamento de facilidades mientras él estuvo aquí. and I'm still here now." Y aún estoy aquí. So the old man said to the young historian, Entonces el ancianito le dijo al historiador, "Would you like to see Mr. McShane's office?" ¿quieres ver la oficina del el doctor McShane? The guy was so excited. El tipo estaba tan The old emocionado. man walked slowly. El viejito caminó lentamente. The young guy was so eager. El joven estaba tan entusiasmado. They get to the office. Llegan a la oficina There are books y habían libros on the bookcases all around the office. por el librero, todo alrededor de la oficina. And then there was a desk right in the corner with a chair Y in front of había it. una mesa, un pupitre al lado, a la esquina. The old man said, "Why don't you go and sit in the chair?" El viejito le dijo, ¿por qué no te sientas en el asiento del That's pupitre? where Mr. McShane used to sit while he's preparing sermons. Es ahí donde Mr. McShane se sentaba para preparar sus Young guy walked over. mensajes. El joven He sat se down in the sentó chair. en el pupitre, en el The, asiento. the old man said, El viejito le dijo, "Put your face in your hands." pon tus manos en tu frente. He said, "Now weep." Ahora llora.
He said, many times I didn't know Mr. McShane was in his office. Muchas veces él dijo, yo no sabía que Mr. McShane I'd estaba en su walk in to, oficina. to empty the garbage can. Yo entraba a la oficina para vaciar el And zafacón there he was with his face buried in his hands, weeping. y ahí estaba con su cabeza hundida en sus manos, gimiendo, Weeping over the sermon preparation gimiendo sobre la preparación as he de asked God to touch el the hearts of the mensaje. people. Mientras él le pedía a Dios que toque el corazón del pueblo. The young man composed himself. El joven se compuso. The old man said, would you like to see the pulpit that Mr. McShane preached from? El anciano le dijo, ¿quisieras ver el púlpito donde predicaba The young el guy señor was so McShane? excited. El joven estaba They entusiasmado. walked into the sanctuary. Ellos entraron al santuario He walked on the stage y él subió a la and plataforma he stood behind the sacred desk. y se detuvo detrás del atril. And the old man said, Y el hombre le dijo, he said, now put your face in your hands. ahora pon tu cara en tus manos. And he did. Y lo hizo. He said, now weep. Ahora gime. He said, many times when Mr. McShane was preaching, Él dijo muchas veces cuando Mr. he McShane was so predicaba, undone. él estaba tan conmovido, He was so burdened for our souls tan cargado por nuestras almas, that he couldn't help himself but weep over us. que él no pudo contenerse, sino que That we may tuvo walk que right with God. gemir delante de nosotros para que caminemos That we may rectamente serve delante the de Dios, purpose of God. para que servamos el propósito de Dios. When was the last time you wept for your city? ¿Cuál fue la última vez que usted gimió por su ciudad? When was the last time you wept for your generation? ¿Cuál fue la última vez que usted gimió por su generación? I learned Yo that aprendí by eso studying the life of Robert Murray McShane. estudiando la vida de Robert Murray McShane. One pastor said, Un pastor dijo, my congregation only grows mi congregación solo crece when my face is wet with tears. cuando mi cara está remojada de lágrimas. So to have power in prayer, Por tanto, para tener I poder en la read oración, great books on prayer. yo leo gran libros sobre I la listen oración. to great sermons on prayer. Yo escucho grandes mensajes sobre I la spend oración. great times in prayer. Yo paso grandiosos I momentos en study the oración. lives of great Yo intercessors. estudio la vida de gran intercesores. And the fifth thing I do to get power in prayer, Y lo quinto que yo hago para conseguir poder en I oración, share my great answers to prayer. yo comparto mis grandes respuestas en oración. Let me tell you about my God. Permítame decirle acerca de mi Dios. Let me tell you how good He is. Permítame decirle qué tan bueno I es Él. told you about this property that our church had contracted to buy. Yo le dije acerca de esta propiedad que nuestra iglesia había contratado para 107-acre comprar. property, Un lugar masivo de 107 acres. baseball fields, soccer fields, Con campos de pelota, campos de a fútbol, number of big buildings, grandiosos edificios. and then the town fought us. Entonces la ciudad, el municipio los 3.5 peleó. years publicly, 3 años y medio públicamente. 3.5 years privately, 3 años y medio 7 privadamente. years before we can go in there 7 and años worship. hasta que nosotros pudimos entrar a adorar. And one of those years, Y uno de esos años, they passed a law saying, ellos pasaron una ley if you diciendo, design a new building, si usted diseña un nuevo edificio, it must be designed to withstand terroristic bombs. tiene que ser diseñado para sobrellevar un ataque de bombas How do you build a terroristas. building to withstand bombs? ¿Cómo uno edifica un edificio a prueba de bombas? I mean, I have 2 degrees in engineering, and I couldn't figure it out. Yo tengo 2 grados de ingeniería. Yo no pude haberme divisado la solución. And so I went into prayer. Por tanto, entré a la I said, God, I oración. need a miracle. Le dije, Señor, necesito un I milagro. need wisdom. Necesito sabiduría. I don't know what to do. No sé qué hacer. And after a day or two seeking Y God, después de un día o dos I got buscando a a call Dios, from my architect. recibí una llamada de mi arquitecto. He said, Reverend Ireland, Me dijo, Reverendo I don't know why Ireland, I didn't remember no sé before, por qué no me había acordado antes. but I was at a conference Pero estuve en una a conferencia couple of years ago Un par out de años west, atrás, en el oeste. and I met the first fire engineering graduate in America. Y yo conocí el primer ingeniero de incendios I didn't en even know América. there was such a discipline called fire engineering. Yo ni supe que hubo tal disciplina como He ingeniería de said, this is incendios. the guy who designed the fire suppression system for NASA. Le dije, este es el hombre que diseñó el sistema anti-incendios para NASA.
when they were shooting up the rockets to the moon, he designed the system so the rockets don't blow up. Cuando tiraban los cohetes al espacio, él fue el que diseñó el sistema para que no se explotasen. Would you like me to reach out to him to see if he'll be your consultant for this particular challenge you're facing? ¿Quisiera usted que yo me dé con él, que yo me comunique con él para que él sea vuestro I consultante said, en esta obra? absolutely. Yo le dije, por supuesto. So here we are now before the town. Ahora aquí estamos ante el municipio. All the town leaders are up there. Todos los líderes del municipio The estuvieron ahí. township attorney that was one of the biggest adversaries, he's up there. El abogado del municipio, que era uno de He nuestros opens adversarios the mayores, the estuvo place ahí. is jam-packed. El lugar está repleto de gente. He opens the meeting by saying, ladies and gentlemen, Él abre la reunión diciendo, damas y caballeros, I've been practicing law for over 40 years. he estado practicando la ley por más de 40 I've años. never seen a resume so impressive as the guy that's about to talk to us. Nunca he visto un currículo vitae tan Talk about our impresivo como el tipo que He está a said, punto every de one of venir. you get up, Y él dijo, cada uno de ustedes Go in the back póngase of en the pie, room, váyase al fondo get del a copy salón, of his resume, consiga una copia de su just for your currículum own vitae, files. sencillamente para sus propios My guy archivos. walks in, Mi hombre entra, short guy around my height, tipo baja estatura como mi didn't he estatura, have a suit, ni tuvo just walking all nonchalant, entrando sin mucha average looking pompa, guy. sin mucha circunstancia. So picture it this way. Dese este The retrato. town's leaders are there. Todos los líderes del municipio estaban I'm ahí. sitting at this table Yo estoy facing sentado en them. esta mesa mirando hacia ellos. My attorneys to my left, Mis abogados a mi izquierda, my fire consultant to her left. mi consultante antiincendio sentado a su The izquierda. township had their own fire consultant. El municipio tuvo su propio When he read the ingeniero. resume of my guy, Cuando él leyó el currículo vitae de mi he tipo, got scared. él se asustó. His face starts changing every color as you're sitting there watching the guy change. Su cara estaba cambiando todos los colores. And in a few minutes, my guy started to speak. Y en un par de minutos mi tipo He empieza a said, when hablar. I designed the system to shoot up he didn't call them rockets, he said the cans. Él dijo, cuando yo diseñé el sistema que enviaba no los cohetes, sino los contenedores, To shoot up the cans to the moon. cuando yo enviaba los zafacones a We la luna, didn't design such a rigid fire suppression system as what you're asking of this church. nosotros no diseñamos un sistema tan rígido antiincendio de lo que ustedes He están said, pidiendo a esta iglesia. he said, in my humble Él opinion, dijo, en mi opinión humilde, and I don't know that much, y yo no sé mucho, I think what you're asking of this church yo is creo que lo que le ridiculous. está pidiendo a esta iglesia es ridículo. I think you should throw out this Yo requirement. creo que usted debe deshacerse de esta They threw requisición. it out so quick. Ellos lo tiraron tan rápido. What that tells me is Lo this. que eso me dice es esto. God knows everybody everywhere. Dios conoce a todo el mundo en todo lugar. And he can get in touch with anybody Y anywhere. Él se puede poner en contacto con cada persona en cada lugar. And so I brag about my God. Por tanto, yo me la I brag tiro acerca about de my mi Dios. God. Yo me la tiro acerca de mi You Dios. gotta hold me back when I tell you what Tú great tienes things the Lord que has done. detenerme para que yo no te cuente las cosas que I'll Dios tell ha you, I hecho. can tell you stories Yo te after puedo decir de stories after historia tras stories historia tras of what historia God has de lo done. que Dios ha hecho. You know, I'm in that building Yo now estoy en ese edificio ahora and seeing thousands come to viendo Christ. miles llegar a los But pies the de very Jesús. space where they said you'll never get in, Pero el mismo espacio donde ellos me dicen, I nunca know a entrarás. God Yo conozco un Dios who has all power. que tiene todo el poder. He can do Él anything. puede hacer cualquier cosa. He can do Él anything. puede hacer cualquier What he's cosa. looking for, Lo que él está buscando intercessor. es un intercesor. someone who'll stand in the gap Alguien que se para la brecha on behalf of the land. a favor de la tierra. You're the person God's Usted looking es la for. persona que Dios va You buscando. want power in Usted prayer? quiere poder en oración. What fires me up Lo que me da el is fuego when I tell you the great answers of what God's es done. cuando yo le cuento acerca de las respuestas I grandes remember que when Dios our ha hecho. church Yo me acuerdo cuando was nuestra having a iglesia medical clinic in Guatemala. estaba teniendo una clínica médica en We Guatemala. worked with some of the pharmaceutical giants in this area. Estábamos trabajando con los gigantes de la industria Johnson & farmacéutica, Johnson, Johnson, Pfizer, Pfizer and some other muckety-mucks. y otras We compañías got them to iguales donate thousands of dollars worth of pharmaceutical products. que estuvieron dispuestos a donar miles de dólares de We productos worked with a number of farmacéuticos. hospitals. Trabajamos con muchas They donated hospitales. equipment, Donaron equipo, incubators, incubadores, it's things that helped victims of burn. aparatos que ayudaban personas y víctimas de We incendios. then had about
3 tons worth of equipment Tuvimos 3 toneladas de equipo that we were able to ship to Guatemala. que pudimos llevar a We had Guatemala. 50 physicians ready to go down Teníamos 50 médicos listos and para donate ir their time and their services y donar su tiempo y su on servicio this medical missions en esta project misión médica in Guatemala for 10 days. en Guatemala por 10 días. And on the Friday Y en el viernes, before the Monday, antes del lunes, customs in Guatemala en la aduana en Guatemala wouldn't open up the stuff and give us our things. no quiso abrir el equipo para darnos lo And so nuestro. I'm in New Jersey. Por tanto, yo estoy en Nueva I Jersey. called a number of my people. Yo llamé a un grupo de mis I said, come personas. to my office. We need to Le pray. dije, entre a mi oficina, I necesitamos need a orar. miracle from God. Necesitamos un milagro de We're Dios. crying out to God. Estamos clamando a God, give us Dios. favor in Dios, Guatemala. danos favor en Give us Guatemala. access to Danos our equipment. acceso a nuestro equipo. Give us access to our Danos goods. acceso a nuestras 1 hour cosas. goes by. Una hora pasa. We still pray. Estamos orando. We paused. Pausamos. One of the guys in the prayer circle, Uno de los señores que estaban en el círculo de he said, oración oops, dice, oh, I should have remembered before. me debí haber acordado I was antes. going to New York City. Yo iba a Nueva York. I was on a train. Yo estuve en un tren. And somehow I started a conversation with the guy next to De me. alguna manera yo empecé una conversación con el tipo que estaba a mi He lado. was a businessman from Guatemala. Era un negociante de Guatemala. He comes to America all the time and do business. Viene a los Estados Unidos cada rato a hacer We negocio. exchange cards. Nosotros intercambiamos He números. told me if I ever need any help, Él me dijo, si necesitas Give ayuda him en a cualquier ring. ocasión, llámame. he ran to his office, Él corrió a su oficina, gave the man a ring. llamó al hombre. He's in Guatemala. Él está en Guatemala. He says, Él le dice, I'm not a Christian, yo no soy cristiano, but I know the wife of the president pero of the yo country. conozco la esposa del presidente del país. Let me give her a call on her cell phone. Déjame llamarla en su celular He calls privado. the president's wife. Él llama a la esposa del You want to presidente. see some big men jump and open up customs? ¿Usted quiere ver unos hombres grandes saltar y I abrir la know, aduana? I know a Yo God conozco un Dios who knows everybody. que conoce a todo el He can mundo. get in touch with Él se anybody. puede poner en contacto con todo Anywhere. el mundo, en cualquier lugar. You want power in ¿Usted prayer? quiere poder en oración? Tell great ancestor prayer. Hable acerca de las grandes Come on, let's respuestas de magnify the oración. Lord. Vamos, párese y vamos a darle gracias al Señor. Let's magnify the Lord. Vamos a magnificar al Señor. We serve an awesome Le God. servimos un Dios poderoso. Praise God. Alabado sea el Señor. I end on that note. Yo termino en esa nota. It's been my joy being here with you Ha guys. sido mi gozo estar aquí con ustedes. Thank you, pastors. Gracias, pastores. It's my honor. Es mi honor. I pray that I deposited something. Yo oro que yo haya depositado algo. I feel like the German scholar, Yo me siento como el catedrático alemán, Martin Luther. Martín Lutero. He said Christianity Él dijo la is cristiandad where one beggar helps another beggar find food. es donde un mendigo ayuda a otro mendigo a hallar comida. So as fellow beggars, Entonces, como mendigos we're comunes, helping each other find nos food. estamos ayudando a buscar comida. Praise God. Alabado sea el God Señor. bless you. Pastor. Hallelujah. Come on, somebody, give the Lord thanks for that.